Muy buenas tardes, ¿cómo están mis amigos? Bienvenidos a este nuevo webinar. El futuro no es una sala de espera. Bienvenidos a nuestros amigos que nos están viendo desde Facebook en Centroamérica, Argentina, Chile, Colombia y Ecuador. Bienvenidos. Bien, iniciemos hora puntual. Son las 6 de la tarde hora de Perú. Agradezco a todos aquellos que están muy puntuales para poder compartir experiencias, poder compartir vivencias con respecto al futuro. Hoy más que nunca, el futuro nos tiene un poco, diríamos, uh, preocupados porque, dada la circunstancia de vivir en una pandemia, que es una primera experiencia que nosotros, como humanidad, nos toca vivir en este tiempo. Entonces nos resulta bastante difícil poder visualizar el futuro. Y bueno, el título es muy claro, ¿no? En una sala de espera lo único que hace es esperar a que otros hagan cosas para que podamos nosotros de una u otra forma beneficiarnos, ¿no? En ese sentido, yo quiero compartir eh, a través de mi práctica profesional cómo he enfrentado el futuro, tanto para mí como para mis clientes. Bien. Ah, Quiero hacer una pregunta a cada uno de ustedes. Quisiera que se la respondieran y meditaran sobre ello, ¿no? ¿Te gustaría tener control del futuro? Pareciera obvia la respuesta, ¿no? Pero sí, queremos siempre tener el control del futuro, pero a veces hay cosas que no podemos manejar, ¿no? Y vamos a ver que en realidad sí podemos hacer algunas cosas con respecto al futuro, ¿no? Tienen otra pregunta más. ¿Alguna vez el futuro le tomó por sorpresa? Creo yo de que la pandemia a todos nos tomó por sorpresa. Las empresas han sido las que rápidamente han sufrido las consecuencias de no estar preparadas, por ejemplo, para el teletrabajo. Hay empresas que han pasado serias penurias toda vez de que de la noche a la mañana ya no podían trabajar con sus equipos en casa, ¿no? Nunca se habían preocupado si sus talento humano tenía una buena conexión de internet en casa. Nunca se preocuparon si tenían una computadora que tuviera una buena performance. Y entonces ello ha llevado a que no puedan atender sus obligaciones de las empresas. Y eso se ha traducido en menores ventas, ¿no? A pérdida de mercado, ¿no? Pérdida de posición en el mercado. Entonces, muchas veces nos toma por sorpresa el futuro, pero lo cierto es que siempre el futuro nos da un cierto aire, nos da un cierto aire, donde nos está avisando, donde nos está avisando, ¿no? Y otra pregunta más, ¿qué impactos tiene el futuro en mi vida? ¿Qué impactos? Por ejemplo, si yo no manejo la tecnología, definitivamente, y no la manejo muy bien, me refiero, sino que básicamente estoy trabajando en computadora, pero no había desarrollado competencias de manejar, por ejemplo, las teleconferencias, no había manejado, por ejemplo, el manejar repositorios para guardar información y compartir. No hacer capacitaciones a través de estos medios digitales. Entonces, ello me, me afecta o me afectó para poder seguir haciendo bien mi trabajo. Y lo otro es, por ejemplo, que ha habido muchos millones de personas en el mundo que fueron despedidos. Y en el asunto de que he sido despedido y que ya no puedo ir a enviar mi currículum por internet, no puedo tener entrevistas, eso también me afecta. Eso también me ha afectado, ¿verdad? Y eso ha bajado mi autoestima, ¿no? Me he sentido frustrado y mucho más si no he tenido ahorros que me hayan este, permitido cumplir con mis obligaciones, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿verdad?
Entonces hay un impacto en el futuro que medianamente podemos prepararnos para enfrentar lo que se nos viene, ¿no? Y que por lo menos por la información que he revisado y vengo revisando desde hace muchos años atrás, hoy, en este tiempo en que nos encontramos, en mayo del 2021, tenemos abundante información sobre el futuro, abundante información del futuro. Hay muchas investigaciones que se han hecho, ¿no? Diferentes universidades de prestigio han hecho investigaciones sobre ello, sobre las relaciones en el trabajo, sobre las relaciones en la familia, ¿no? Sobre las relaciones interpersonales, sobre el estrés, etcétera, 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 ¿no? Y se está observando que hay una serie de impactos que muchas veces no se están viendo ahora. Se estima que en 2 años, por ejemplo, los niños, vamos a ver en los niños los efectos de la pandemia, en sus comportamientos, ¿no? En sus comportamientos. Entonces, hay que ver, tenemos que ver la forma de cómo enfrentar esto, ¿no? Ahora, por otro lado, eh, hoy es el momento pues para salir de esa sala de espera donde estoy. Porque si estoy aquí sentado, esperando que otros solucionen o otros arreglen la situación del trabajo, el gobierno, las empresas solucionen, entonces definitivamente yo no estoy ahí como un actor, ¿no? Y yo tengo que estar como un protagonista. Sentado en una silla no me ayuda para nada. Tengo que salir, tengo que buscar, tengo que informarme, tengo que tomar las oportunidades, reconocer y tomar las oportunidades que me ofrece el mercado, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer. Y dentro de ello quiero presentarles a ustedes un modelo que he desarrollado durante muchos años y a través de mi práctica en lo que significa recolocación laboral, temas de outplacement que he desarrollado en los últimos 20 años, ¿no? He utilizado este modelo que desarrollé de APEC, que eso me permite a mí enfrentar, por ejemplo, estos cambios que se puedan dar en el futuro, ¿no? Estos vaivenes. Sí, definitivamente este año 2020-2021 la pandemia, diríamos, rompió todos los esquemas, ¿no? Pero aquellos que de una u otra forma hemos venido estudiando, analizando, escuchando, viendo qué cosas estaban por suceder, porque habían unos aires por allí, no nos ha tomado tan de sorpresa. No nos han tomado tan de sorpresa. Vamos a hablar un poquito de una frase que más adelante estoy colocando allí. Una periodista de ciencias, ¿no? Laure Janet, estuvo hablando acerca de las pandemias durante 20 años. Sobre los problemas de las pandemias, ¿no? Hace 20 años que ella venía hablando. Y simplemente no le tomaron en cuenta. Y ahora, bueno, pues tuvo la razón, ¿no? Tuvo la razón. O sea que esto de la pandemia no es algo que surgió así de la noche a la mañana, no. Hay gente que estaba analizando, estudiando y viendo y ya estuvo avisando. Y este modelo AP que de mi autoría les va a permitir a ustedes trabajar para poder enfrentar los retos que se le puedan venir. Bien, esto es lo que queremos hacer, ¿no? Entonces, el futuro resulta un tanto extraño ahora, ¿no? Medio esotérico para algunos. Estoy buscando, ¿no? Gente que me pueda leer las cartas o los chamanes, los brujos que les llaman, ¿no? Y ellos simplemente ellos no tienen ninguna respuesta porque el futuro ya está aquí y el futuro es cambiante, ¿no? ¿No? Pero tiene cosas allí que nosotros podemos aprovechar para desarrollar todo nuestro potencial, ¿no? Así que no debemos temer al futuro. No debemos temer al futuro, porque hay muchas oportunidades. En un libro de Oppenheimer que escribió en el 2019, que hablaba acerca de la gran pérdida de empleos, ¿no? Por el desarrollo de la tecnología de la información, por robots, ¿no? La inteligencia artificial, se hablaba que millones de personas iban a quedar sin empleo. Sí, el empleo que tenía ahora. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial lo iba a reemplazar, los robots lo iban a reemplazar. Pero lo cierto es que también señalaba Oppenheimer que iban a haber muchos más empleos, ¿no? Mucho más empleo de lo que se estaban perdiendo, de los que se iban que se iban a anular, los que se iban a desaparecer. Iban a aparecer nuevos empleos. El único problema
El único problema era que eran otro tipo de empleos donde se requerían otro tipo de conocimientos, otro tipo de habilidades, otro tipo de competencias. Y lo caótico, por decirlo así, es que muchas veces esos conocimientos, esas habilidades que hay que desarrollar, no hay instituciones que las estén trabajando, no hay universidades ni institutos que las estén trabajando. Entonces, eso ya hablaba el año 2019 Oppenheimer en su libro, ¿no? Sálvese quien pueda. Ha habido otros investigadores como Oppenheimer que hablaba de estas cosas, de los cambios, pero muy poca gente lo tomaba en serio. Ya, pues va a venir, ya sí, ya va a estar. Y lo que ha hecho la pandemia es acelerarlo, acelerar. Imagínense los call centers, ¿no? Que recibían llamadas, ¿no? Que muchas veces tenían una atención presencial. Y ahora desapareció la atención presencial y todo es telefónica. Entonces han tenido que desarrollar un chatbot, han tenido que desarrollar otro tipo de inteligencia artificial para poder atender a las grandes necesidades que hay, ¿no? De atención al público. Las empresas, por ejemplo, de los grandes almacenes, han tenido que hacer unos cambios increíbles para que sus ventas no caigan, ¿no? Porque sus ventas ahora, uno, eran por internet, ¿no? Entonces ya eso presuponía que debería haber plataformas que sean de fácil acceso y que las personas, en el caso de América Latina, ¿no? Que somos renuentes a usar la tarjeta de crédito, ¿no? O la tarjeta de débito, ¿no? Darles la certeza de que no iban a tener problemas de que les puedan robar, les puedan quitar su dinero de sus tarjetas, ¿no? Entonces han tenido que trabajar en eso. Segundo, uh, han tenido que cambiar su modo de logística para la entrega de sus productos. Ha tenido que cambiar, ¿no? Amazon está, miren lo que acá pasa. Hay dos casos interesantes de Amazon. Uno, que está trabajando la entrega con drones, su mercadería, ¿no? Para hacerlo mucho más fácil. Y hace unos meses, por ejemplo, Amazon en Londres abrió un supermercado, en donde tú vas al supermercado, ¿no? Tú vas al supermercado y simplemente agarras las cosas que quieres, las pones, las embolsas y te sales. Previamente al ingresar pasas tu tarjeta de crédito, ¿no? Ya no necesitas ir a una cajera. La tecnología que han desarrollado es que a medida que tú, a la hora que sales tú, te escanean todos los productos y te facturan directamente, ¿no? Entonces, miren cómo el futuro, que parecía muy lejano, ahora lo tenemos aquí. ¿Qué cosas nuevas vendrán? Bueno, definitivamente inimaginables, inimaginables, ¿no? Por otro lado, yo quisiera que me pudieran pensar. Imagínense que se encuentran ustedes en 1888, ¿ya? Traten de situarse que están ustedes viviendo en los Estados Unidos en 1888 y tienen esta información, ¿no? Estados Unidos ya está creciendo como un país consumidor, ¿no? Cuando George Washington declara la independencia, era un hombre muy frugal, un hombre que no le gustaba utilizar ropa ostentosa, utilizar ropa que se fabricaba en su país, ¿no? En su reciente nación, ¿no? Entonces, la gente no se preocupaba por la ropa, pero a medida que fue desarrollándose Estados Unidos, ¿no? Comenzaron a mirar hacia Europa, como la gente disfrutaba de su riqueza a través de tener cosas, de obtener cosas, ¿no? Y ellos se lanzaron a eso, también a ser consumistas, comenzaron a consumir, darle más importancia a la ropa, a reuniones faustuosas, ¿no? Etcétera, etcétera. Los nuevos millonarios, inclusive hay una anécdota allí, que en Estados Unidos muchos de los nuevos millonarios, gente que había progresado, no les permitían entrar a ciertos círculos, ¿no? Que eran los aristócratas que habían quedado después de la guerra de independencia con Inglaterra. Y no les permitían, eran más o menos alrededor de 200 familias. Y eran una especie, una élite.
¿Y qué hicieron aquellos nuevos ricos? Comenzaron algunos de ellos a buscar emparejarse, casarse con personas de Europa, o con europeos, que tuviesen algún título honorario, ¿no? Sea varones, duques, etcétera. Y eso un poco que su familia se comenzó a empoderar y permitir el ingreso a estos círculos. Entonces imagínense, 1888, un Estados Unidos muy consumista, hay una gran expansión comercial, ¿no? ¿No? Es muy fuerte, la consolidación industrial comienza a acelerarse, no hay mucha más tecnología, ¿no? Y hay un multinacionalismo, ¿no? En donde se interrelacionan muchas culturas. Pregunta, con esa información, ¿qué idea ustedes consideran que hubiera surgido allí? Que pasaron muchos años para que se haga. ¿Tienen alguna idea de qué es lo que podría haberse creado o pensado? No creado, sino imaginado, porque eso es lo que se hizo. Se imaginó, ¿no? Ese tiempo, 1888. Miren lo que ocurrió. En 1888, ¿no? Sale la idea de la tarjeta de crédito, que muchos años después recién comenzó a funcionar. No, no se hizo en 1888. ¿No? Edward Bellamy, ¿no? En su libro Mirando atrás, habla de que iba a existir por estos tiempos un medio de pago a través de una tarjeta, ¿no? Y algunos dirán, wow, esto es un visionario, es un hombre que uh, tenía tal vez algunas relaciones medias extrañas que le hablaban del futuro. No, lo que hizo Bellamy simplemente es observar una economía creciente, mucha cantidad de dinero circulante que había que llevar en las manos, o pepitas de oro que llevar en las manos, ¿no? Él simplemente vio que eso no era tan cómodo y seguro, básicamente seguro, porque los asaltantes han existido por siempre, ¿no? Entonces él imaginó que una forma para evitar ir con tanto dinero era tener otro tipo de documento como las tarjetas. Él la ideó en su libro Mirando atrás. Y él también ideó ahí la televisión, como un concepto, solamente como un concepto. No dijo televisión, no dijo tarjeta de crédito, dijo un medio de pago, una forma de transmitir información, ¿no? De capacitaciones hablaba de Bellamy. Entonces, a eso me refería cuando decía antes que el futuro siempre nos da un aire, ¿no? De información, ¿no? Pequeñas brisas. Y esa es la que nosotros tenemos que reconocer. Tenemos que reconocer esas brisas para poder desarrollar productos, desarrollarnos nosotros mismos, adquiriendo nuevos conocimientos, desarrollando nuevas competencias para subirnos a esa ola. Y eso es lo que Bellamy ideó, ¿no? Ideó, simplemente observando lo que estaba ocurriendo, teniendo información. No tenía internet, pero sí tenía una vivencia diaria de cómo se movían las cosas en su ciudad, en Massachusetts, creo que era la ciudad donde él estaba, ¿no? Y esta es la primera lección que quiero ir señalando, ¿no? El futuro no es incierto, nos da señales de su llegada. Así es de simple. En el Perú hubo un un banco importante de nuestro país, el caso de Perú, un banco importante, ¿no? Nacional, donde se hablaron de las computadoras, ¿no? Y los trabajadores habían escuchado por ahí, se está hablando de computadoras, dijeron, no, son muy caras, el banco no las va a traer. Y simplemente estas personas, con esa información, con ese aire de futuro que se van a usar computadoras, ellos no hicieron nada. Lo cierto es que el banco invirtió en computadoras. Eran costosas, todo lo que quisieran, pero reducía tiempo de atención. Reducía puestos de trabajo. Puestos de trabajo en ventanilla, sí, reducía puestos de trabajo. Pero aparecían otros nuevos puestos de trabajo. Pero muchos
simplemente no escucharon ese aire cálido del futuro que le decía, oye, prepárate, vienen las computadoras. Vinieron las computadoras, como no estaban preparados, simplemente salieron del banco, ¿no? Entonces, el futuro no es incierto, nos da señales de su llegada. Y quiero que comiencen, estén pensando ahora, ¿no? ¿Qué me está diciendo el futuro? ¿Qué cosas, qué informaciones estoy escuchando permanentemente? Que me señalan, que me indican que algo nuevo está por llegar, ¿no? Y eso me da cierta ventaja, porque si yo estoy dispuesto a tomar esa bandera, ¿no? Entonces voy a estar en mejor posición que cualquier otra persona que no hizo esto, ¿no? Otro ejemplo en la pandemia, el caso de los docentes, ¿no? El Ministerio de Educación, volviendo al caso de Perú, ¿no? Para los amigos de Centroamérica, sinceramente no conozco su experiencia que ha pasado con los docentes, pero sí puedo hablar en el caso de Perú. En el caso de Perú, el Ministerio de Educación comenzó a desarrollar hace bastante tiempo atrás capacitaciones para que los docentes entraran en el mundo de la informática, manejaran computadoras, programas que les permitiera contactarse con el mundo de la tecnología. Y muchos no quisieron hacerlo. O iban, simplemente hacían acto de presencia porque era parte del currículum haber asistido, pero no se preocuparon en aprender, y menos de lo poquísimo que hayan aprendido a aplicarlo. Llegó la pandemia, 15 de marzo, todos los docentes a casa, nadie dicta ahora, utilicen los medios informáticos. Y ha habido una serie de problemas. Porque muchos docentes no sabían manejar la computadora. Muchos docentes menos sabían manejar Zoom, ¿no? Mucho menos sabía hacer un PowerPoint para hacer sus clases. Pero fue interesante cómo muchos de ellos rápidamente, ¿no? Tuvieron sus propios mentores para que les pudieran ayudar a enfrentar este cambio. ¿Y saben quiénes fueron los mentores de muchos de estos profesores? Fueron sus hijos o sus nietos en algunos casos. Jovencitos que conocían y sabían del manejo de estas cosas, y que los padres sus padres que eran docentes no lo sabían. Y ellos han sido sus mentores para ayudarles, y hoy en día ya lo desarrollan. Hay muchas cosas interesantes que han hecho uno. El otro día asistí a un webinar donde un profesor desarrolló, solamente investigando, viendo y ensayando, desarrolló una pizarra interesante para enseñar matemáticas. Y él para los que viven en Perú, es de Puno. Puno es una zona ubicada en la parte alta, ¿no? Que está colindante con Bolivia, ¿no? Y la ha desarrollado allí. Y lo interesante es que usualmente en estas zonas al interior del país, usualmente no tienen acceso a todos los aditamentos, insumos que se puedan requerir. Pero él se las ingenió para que con lo que tenía, comenzar a hacer esa pizarra, que es sumamente interesante, ¿no? Imagínense que ustedes me están viendo, yo estoy escribiendo aquí, básicamente sirve para matemáticas, ¿no? Hago todas las fórmulas, y como verán, yo escribo de esta forma. Se supondría que ustedes estarían viendo al revés mi escritura, pero no, ustedes la veían normal, no había nada de otro tipo de tecnología, ¿no? Y esas cosas son interesantes, como algunos se han reconvertido. Entonces, el futuro es incierto, nos da señales de su llegada, ¿no? Y entonces, ¿dónde ponemos foco nosotros? ¿Dónde vamos a poner foco ante esta situación? Algunos pondremos foco en nuestro pasado, en nuestro presente, en nuestro futuro. Algunos todavía están pensando cuándo volveremos a febrero del 2020, ¿no? Para irme en el bus, sin mascarilla, sin nada, apretado ahí, sin ningún problema, ¿no? ¿Cuándo voy a ir al cine? ¿No? En Perú el cine no está funcionando, ¿no? ¿Cuándo voy a ir a una fiesta ir a conciertos que no se están dando en muchas partes de América Latina,
¿no? Entonces, eso no va a regresar. Muchos vivimos a veces en el pasado y eso no es funcional, ¿no? El pasado cumple un rol, sí, de aprendizaje, ¿no? De evaluar lo que hicimos y poder mejorar. Y otros estamos viviendo en el presente, el aquí y ahora, simplemente actuar aquí y ahora, conforme vienen las cosas, voy enfrentando, ¿no? Pero eso de enfrentar cada día de las cosas, eso me pierdo la perspectiva de las oportunidades que se están viniendo, ¿no? Y pierdo también la perspectiva de aquellos aprendizajes que en mi pasado yo tuve. Y otros estamos solamente pegados al futuro y viendo qué pasa en el futuro y viendo qué pasa en el futuro. Y en ese estar viendo y viendo el futuro, pierdo de hacer cosas en el presente, ¿no? Los tres, el pasado, el presente y el futuro, son importantes. En los tres tengo que tener foco, ¿no? En algún momento me sentaré a meditar qué hice en el pasado, cómo lo enfrenté, qué resultados obtuve. Analizaré el presente para saber qué cosas tengo ahora para poder mejorar esa buena performance que tuve en el pasado. Y por otro lado, veré cómo viene el futuro para poder ver qué otras cosas yo debo aprender para poderlo enfrentar sin mayores contratiempos. Entonces, ¿cuál es mi foco? ¿Cuál es tu foco? Tienes que reconocerlo, ¿no? Definitivamente, si no tengo claro esto, voy a dar un poco a ciegas, ¿no? Y esto me lleva a que cada uno de nosotros tengamos expectativas, ¿no? Tengamos ya nuestras propias expectativas. Muchos, antes de la pandemia, teníamos más o menos claro, o algunos bien claro, cuál era nuestro propósito de vida, ¿no? Vida personal, vida profesional, ¿no? Ya tenía claro cuáles eran mis metas, cuáles eran mis objetivos. Había definido mis estrategias para poder saber cómo voy a lograr estos objetivos, estas metas que quiero. Y había establecido las tácticas de exactamente cómo lo voy a hacer. Entonces yo tenía mis expectativas. Pero estas expectativas que yo tenía el 15 de marzo, que en el caso de Perú se inició el cierre total, esas eran mis expectativas que ahora esta pandemia de una u otra forma las ha pulido. Las ha pulido. En algunas simplemente he tenido que cambiarlas, en otras he tenido que mejorarlas y en otras me he sentido bien porque, oye, calzan perfectamente, ¿no? Esas son las expectativas que uno enfrenta, ¿no? Que uno tiene. Y que tengo que buscar pasarlas por tamices para saber si esas expectativas que tengo hoy son las que van a asegurar mi futuro. ¿Bien? Entonces, hay una frase de un líder religioso, se llama Gordon B. Hinckley, que me gustó mucho, ¿no? Dice él, es bueno mirar el pasado, ¿no? Para apreciar el presente, ¿no? Y tener una perspectiva del futuro, ¿no? Tengo que mirar el pasado, qué cosas hice, para rescatar de ahí aquellas cosas que son aprendizaje, ¿no? Aprendizaje de cosas de cómo hacer y también aprendizaje de cosas que no hice, que no debo hacer, ¿no? Y entonces y eso me va a permitir con ese aprendizaje apreciar lo que hoy se me está ofreciendo en mi entorno, lo que se me está ofreciendo, ¿no? Y con todo ello tener una visión más amplia de lo que se viene en el futuro. Entonces es bueno mirar el pasado para apreciar el presente y tener una perspectiva del futuro. Me parece una brillante frase de Gordon B. Hinckley, ¿no? Entonces, ¿cuál es la lección que tenemos hasta aquí? O una segunda lección. Si no sueltas el pasado, porque si sigues viviendo el pasado, ¿con qué mano vas a tomar el futuro? Si están ocupadas tus dos manos en el pasado. Yo lo que pasó ya dejó de ser. Hace algunos años atrás dictaba clases en universidades y una de las cosas que en las conversaciones con estudiantes que recién ingresaban el primer año, el primer semestre de la universidad,
Escuchaba a los jóvenes todavía recordar con dolor de que ya habían dejado el colegio, ¿no? Entonces, sí, hay cosas que nos gustaría que permanecieran en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo siempre he tenido un sueño que lamentablemente no voy a poder cumplir, ¿no? Siempre que había querido tener mi moto Harley Davidson, ¿no? He tenido motos, ¿no? Ahora no lo tengo, pero quería tener una moto Harley Davidson. ¿Para qué? Para poder correr en las pistas y sentir cómo mi cabello va en el aire. Como verán, pues ahora ya no tengo cabello, así que no puedo hacerlo, ¿no? Ni aún con peluca, ¿verdad? Ya, pues no tengo cabello y punto, pues ya no puedo hacer nada. No hay remedio, no hay forma de solucionarlo. Que sea algo natural, o sea, que sea mío, no que sea pegado ahí, ¿no? Entonces, tengo que soltar el pasado y seguir adelante, porque el futuro tengo que tomarlo con las dos manos, con las dos manos. Esa es la segunda lección. Y bien, ahora estoy listo, preparado para enfrentarme al futuro, ¿no? Estoy completamente armado, ¿no? Tengo conocimientos, tengo habilidades, tengo talentos, tengo experiencias, ¿no? Tengo una red de contactos interesante, ¿no? Tengo muchas cosas que ofrecer. Estoy armado para hacer, ¿no? Pero aquí surge la pregunta, ¿qué hacer? Tengo todas las armas, tengo todos los recursos con los cuales yo podría hacer algo, pero me salta inmediatamente a la cabeza, bueno, pues sí, ¿qué hacer, no? ¿Qué hacer? Y eso es lo que quiero compartir con ustedes, ¿no? Y la idea no es quedarse sentado en esa silla frente al mar esperando que las cosas sucedan. Porque a medida que usted siga sentado en esa silla en la playa, esa silla se va a ir hundiendo cada vez más contigo. Y al hundirse cada vez más esa silla contigo, te va a imposibilitar cada vez va a ser más difícil que tú te puedas levantar. Y cuando vengan olas muy grandes, simplemente te van a ahogar. Tenemos que levantarnos de esa silla donde estamos para tomar el futuro. Para tomar el futuro. ¿Mm? Entonces, es aquí donde quiero presentarles el modelo con el cual yo trabajo para enfrentar estos retos, ¿no? Yo le he llamado el APEC, ¿no? APEC son las siglas, donde yo tengo que ser un atalaya, tengo que ser un periodista, tengo que ser un explorador y tengo que ser un constructor. Para enfrentar las cosas que se vienen, tengo que ser todo esto. No es que uno es primero tengo que ser atalaya, después periodista, después explorador, después constructor. No, esto no funciona así. En algún momento actuaré como atalaya, después como explorador, regresaré a periodista, iré a constructor y esto en función a las necesidades que yo pueda tener para enfrentar mi futuro. Voy a hablar de cada una de ellas. Veamos, por ejemplo, un atalaya era una persona, era una construcción, era una torre, ¿no? En los tiempos bíblicos, ¿no? Y en esa torre había un vigía, ¿no? Que su tarea era comenzar a mirar todo el entorno, a ver si había algo diferente, algo estaba sucediendo, para avisar a la población de que podían ser atacados, ¿no? Esa era su labor, estar atento, ¿qué hay? ¿Qué cambios hay? ¿No? Para evitar ser sorprendidos, ¿no? Porque había muchas guerras y era muy difícil la vida allí, porque todo el mundo estaba peleando. Entonces, esa era la labor del atalaya. Y yo tengo que ser un atalaya, ¿no? Un atalaya que me permita, por un lado, ¿no? Identificar expertos, ¿no? Expertos para que me ayuden, ¿no? Anatole France señala, el futuro está oculto detrás de hombres que lo hacen. ¿Cuántas personas conocen ustedes que les podrían ayudar? ¿Cuántas personas conocen que les podrían ayudar? Personas, ojo, no necesariamente las puedan conocer en persona, sean parte de sus redes. Hay muchos expertos que publican constantemente a través de las redes sociales. Tienen sus páginas web donde hay información que ellos comparten, ¿no? El atalaya tiene que estar vigilante. ¿Quiénes están hablando sobre estos temas que a mí me interesan para enfrentar a mi futuro?
¿no? ¿Qué expertos hay? También tengo que ver, ¿no? Datos, información, ¿no? Duda de los datos hasta que los datos no te dejen lugar a dudas. Henry Poincaré. Sí, necesito datos, datos, cantidad de datos, porque necesitamos procesar información. Estamos en el tiempo donde hay abundante cantidad de datos. Abundante cantidad de datos. Si no, pongan cualquier tipo de datos que ustedes quieran, pónganlo en Google y miren cuántos millones de referencias hay. Hay cantidad de información. Entonces la atalaya tiene que estar viendo su labor es ver quiénes son las personas referentes que están hablando sobre el tema, que conocen el tema, ver dónde están las fuentes de información. Es simplemente es ver, solamente está viendo, nada más. No tiene otra opción, no tiene otra tarea. Y por supuesto, ver cuáles son las tendencias, por dónde van, qué es lo que más se está hablando, las tendencias, ¿no? Y como decía este anónimo, no son canas, son destellos de sabiduría, ¿no? Las tendencias son destellos que nos están diciendo por aquí puede ir, ¿no? No necesariamente va a ser el 100% de esa tendencia. ¿Y todo esto para qué? El atalaya hace todo este trabajo de identificar expertos, identificar datos, información, definir, reconocer y establecer cuáles son las tendencias que están vigentes. Todo ello para establecer una base de conocimientos. Y como dice Raymond Kelly, una amplia base de conocimientos es muy importante para nuestra capacidad de investigar. Esta base de conocimientos que yo creo para mí es personalizada. Es personalizada. Porque está en función a mis necesidades, a mis intereses. ¿No? A mis intereses. Entonces, esta base de conocimientos me va a servir para las siguientes etapas, porque va a ser una especie de almacén donde voy a echar mano para poder analizar, saco información que analizo, veo para las cosas que yo quiero hacer. ¿Correcto? Pregunta, ¿qué nos trajo el coronavirus? Como le decía antes, esta periodista Laurel Janet, ¿no? Casi 2 décadas hablando de las pandemias, de los problemas y nadie le hizo caso, ¿no? Entonces, lo que ha hecho, ¿qué nos ha traído la pandemia a ti y a mí? ¿No? Cambio de forma de trabajar, cambio de forma de interrelacionarse con las personas, ¿no? Cambio en los modos de compras, ¿no? ¿No? Cambio en hábitos, toda una serie de cambios me ha traído la pandemia. Pero debemos recordar esto, no volveremos a la normalidad porque la normalidad era el problema. Todos actuábamos en lo mismo, todo era igual. Y entonces solo alguno que otro loquito por ahí hacía cosas, ¿no? Disruptivas. Entonces, la pandemia ha hecho un cambio total, ¿no? Como les decía al inicio, no se va a dar nuevamente lo que era hasta febrero del 2019. Todo va a cambiar. Todo va a cambiar. Entonces, lo que ha hecho el coronavirus es simplemente acelerar las tendencias que ya se estaban dando. Acelerar, porque se han acelerado fuertemente, ¿no? Y aquí quiero compartir algunas ideas de una investigación que hizo Adil Nayan de la Universidad de Boston. Él entrevistó a 99 personalidades con una sola pregunta: ¿qué hay después del coronavirus? ¿Qué va a haber? Era solamente esa pregunta. Si ustedes desean, más adelante está allí mi WhatsApp, ¿no? Me pueden escribir y les puedo enviar el link para que puedan ver esta investigación y si hablan inglés puedan escuchar todos los 99 videos de lo que dicen estas personas que están involucradas en diferentes áreas del conocimiento, del saber y del trabajo, ¿no? Y hay un pequeño resumen que Adil comparte, ¿no? Donde señala, por ejemplo, que hay una aceleración disruptiva. ¿Qué significa? Que ahora sí o sí tenemos que ser disruptivos. Sí o sí la disrupción tiene que estar en cada una de las cosas que hagamos. Porque los cambios se dan permanentemente, ¿no? Y una de las entrevistadas, Jan Bregman, Jan Bregman es presidente
de Eurasia Group señala, dice, un año de pandemia mundial puede conllevar una década o más de interrupciones de lo habitual, ¿no? Es decir, mire, ya vamos mayo, ya llevamos un año y un par de meses, ¿no? ¿No? Y que llevamos de pandemia. Eso quiere decir que hay más o menos 10 años de cambios, ¿no? De lo que venía sucediendo, ha habido un terremoto, un terremoto, ¿no? Un terremoto. Por otro lado, también uno de los entrevistados, de Adil, Roddy Rodríguez de la Universidad de Harvard, dice, la pandemia está acelerando la retirada de la hiperglobalización. Eso es interesante, porque eh, hablamos de globalización, 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 todo tiene que ser global. Pero la pandemia, nos estamos encerrando, ¿no? Y entonces se hace más difícil ahora que la globalización esté en todo lado, ¿no? En Francia hay una tendencia, ¿no? Se llama las ciudades 15. ¿Qué significa las ciudades 15? Que donde yo estoy, 15 minutos a la redonda, caminando o en bicicleta, yo debo tener todos los servicios sin necesidad de moverme a otro lado. Tengo alimentos, puedo comprar alimentos, puedo tener los sistemas financieros, los planes médicos, diversión, todo en 15 minutos, ¿no? Eso va a significar una gran cantidad de oportunidades, porque van a haber micromercados, o en todo caso segmentos o microsegmentos, ¿no? De poblaciones, ¿no? Que se abren por una infinidad de profesionales y técnicos que van a requerir. Se abre una oportunidad interesante. Y en todo caso, tal vez en América Latina esto tome su tiempo, ¿no? Pero se van a dar igualmente, ¿no? Y se abren oportunidades. Se abren oportunidades para todo tipo de profesiones, para todo tipo de profesiones. Con respecto a la turbulencia política, ¿no? Lo que se está viviendo ahora en Chile, ¿no? Con las últimas elecciones que han habido para su constituyente, lo que está pasando en Perú con dos políticos que están allí, ¿no? ¿No? Se está notando la turbulencia, lo que está pasando en Venezuela, ¿no? Lo que está pasando en Colombia, caliente ahorita Colombia, lo que está pasando en Colombia, ¿no? Se habla de una turbulencia política, ¿no? August Denton, un premio Nobel, señala, podemos estar entrando a una fase oscura que toma 20 a 30 años antes de que veamos avances. Entonces, esta turbulencia política, de una u otra forma, va a ser una especie de corset que no va a dejar respirar, por decirlo así, y no va a tener la velocidad que estaba teniendo, ¿no? Para poder desarrollarse, ¿no? Se está dando, ¿no? Y por los latinoamericanos las vivimos más estrechamente, por no decir América Latina, América en general. Estados Unidos con las últimas elecciones, ¿no? Entre Biden y Trump, exactamente hubo la turbulencia política. Jamás alguien en su mente habría pensado de que podría una turba tomar el Congreso de Estados Unidos. Nadie en su sano juicio, nadie en su sano juicio había dicho que era posible eso, y se hizo. Entonces la turbulencia no es que sea de los denominados países subdesarrollados, que a mí no me gusta usar esa palabra subdesarrollado. Yo les llamo que somos países subadministrados, porque tenemos gente que no sabe administrar o no sabe gestionar lo que tenemos, ¿no? Entonces la turbulencia política va a ser fuerte y va a ser casi permanente. En el caso de Perú, me quiero detener unos instantes. Quien gane, cualquiera de los dos que gane, va a ser una turbulencia permanente, ¿no? Porque el que pierda, le va a poner zancadillas a quien gane. Le va a poner zancadillas de cualquier forma. O sea, eso va a suceder. Gane quien gane, ¿no? Gane quien gane. Y en Colombia está apareciendo algo similar con estas movidas que ahí igual está pasando con Chile. El presidente de Chile hablaba de esto, que no estamos atentos a lo que está diciendo la población, ¿no?
Entonces, eso es interesante. Por ejemplo, ese es un airecito del futuro que nos está hablando, ¿no? La turbulencia política, ¿no? Que se pueden transformar en oportunidades interesantes. Por ejemplo, para dar servicio a los que les interesa la política, ¿no? Si estamos involucrados en temas de comunicación, para poderles ayudar en sus redes sociales y esas cosas. Y así suavemente van a salir una serie de servicios, ¿no? Que sería interesante saber, estar preparados para dárselos, ¿no? Otra de las cosas dentro de la turbulencia política es una rivalidad tusidea. ¿Qué es esto de tusidea? Subyacente, fundamental y estructural. Cuando hablamos de una rivalidad tusidea, eh, son estos países, como decía Graham Allison, de la escuela de Kennedy de Harvard, eh, son un país que aspira, que quiere, ¿no? tomar la hegemonía de otro. Y claro, el ejemplo más claro es China. China está desplazando, y los expertos no se ponen todavía de acuerdo, pero hay una cantidad interesante de expertos que señalan que China va a desplazar a los Estados Unidos. China va a desplazar a los Estados Unidos como país hegemónico. A eso se llama la rivalidad tusidea, ¿no? Entonces China está entrando. Entonces, wow, se abren otras oportunidades. Si va a ser un país hegemónico, entonces ya no solamente me va a bastar hablar el inglés. Ahora voy a tener que aprender chino, ¿no? Entonces surgen otras cosas interesantes, ¿no? Y que se abren oportunidades para nosotros, ¿no? Entonces, esto es lo que está ocurriendo. Y algo que yo avisoro es que la India está también por allí escalando, poco a poco. Muchos países de esa área, ¿no? Se han desarrollado tecnológicamente están aspirando también a ser hegemónicos. India tiene una gran cantidad de pobreza, eso es correcto, pero también tiene una gran cantidad de riqueza y también tiene una cantidad impresionante de profesionales y técnicos, ¿no? para sacar adelante su país. Entonces, esto es otra cosa que va a suceder. Va a ser una pelea de quién hegemónica, qué país es el dominante, ¿no? Otra de las cosas es la continuidad de hábitos, de los hábitos que tenemos, por ejemplo, ahora que hemos desarrollado en la pandemia, ¿no? Señala, por ejemplo, que la telemedicina llegó para quedarse, ¿no? Y aquí hay dos expertas, Karen Adman y Adil Halder, que están vinculadas a universidades, una en Boston y la otra en Pakistán, en las facultades de medicina. Señalan que la telemedicina llegó para quedarse. Hace unos días un pariente fue al médico y el médico de lejos lo revisó, listo, y le dio la receta, pero ni siquiera lo auscultó, porque tenía problemas en la garganta, ni siquiera le tocó. Miedo a la pandemia, ¿no? Entonces, y la telemedicina en la parte tecnológica está avanzando fuertemente. Esta pandemia lo ha empujado porque se requiere ahora de gadget, requiere de instrumental para evitar el contacto con los pacientes, ¿no? Para evitar el contagio. Entonces la medicina llegó para quedarse. Entonces ahora yo voy a andar con un reloj que me va a medir muchas cosas y que va a estar conectado a internet y que le va a enviar información a mi médico, no, sino a una computadora donde la procesa esa información, y si algo no está funcionando bien, pum, le va a lanzar una alerta a mi médico, y mi médico por allí me va a enviar la información de qué es lo que tengo que hacer, o me enviarán alguna unidad médica para que me atienda. Entonces la telemedicina llegó para quedarse. Y dentro de esta continuidad de hábitos, señala Bala Afar, ¿no? Se le conoce como un evangelista digital de la empresa Salesforce. Señala, todas las empresas se convertirán en empresas digitales. ¿Sí? Creo que esto es lo que más rápidamente. No todas llegarán a hacerlo, las que no lo hagan simplemente morirán. Las que no lo hagan simplemente morirán. Entonces, tienen que tener un componente digital las empresas en hoy, y que en el futuro se tendrán que convertir en empresas netamente digitales, ¿no? Netamente digital. Es interesante las empresas
que eran renuentes al trabajo en forma digital, ¿no? Y ahora la pandemia les ha abierto los ojos porque ellos han, han visto que ha reducido costos. Y esto está ocasionando un problema a las inmobiliarias, porque ahora las inmobiliarias están teniendo miles, y hablo a nivel mundial, miles de metros cuadrados desocupados que no pueden alquilar. Las empresas se están dejando. Muchas empresas están dándole mayores facilidades a sus trabajadores, a su talento humano, en facilitarles computadoras, facilitarles buenas conexiones a internet, porque eso resulta más barato para la empresa, ¿no? Primero, yo no le pago la luz, él gasta su propia luz, ¿no? Pago un poco de la internet que él tiene, ¿no? Una parte, ¿no? Tengo una persona que me llega, trabaja un poco más para mí, porque se ahorra más o menos 3 horas diarias promedio de transportación, porque cuando yo me voy a mi oficina, son más o menos casi 3 horas de viaje, entre ir y venir, ¿no? Desde que sales de la puerta, mientras sacas el carro, o tomas el bus, ¿no? Y te pones en el paradero, y el tráfico que está hecho un desastre, ¿no? Las empresas se han dado cuenta, y muchas están migrando ahí, muchas están migrando ahí. Y se abren oportunidades interesantes. Porque ahora que yo me quedo en casa y tengo problemas tecnológicos, de no sé manejar, se me colgó el Zoom, etcétera, etcétera, surgen nuevas oportunidades. Surgen nuevas oportunidades, ¿no? Nuevas oportunidades, ¿no? Y aquí, esto es interesante, oportunidad en la crisis. Surgen nuevas oportunidades en la crisis. Thomas Piketty es un economista, dice, el aumento del nacionalismo y la desigualdad, pero esperan que aprendamos a invertir más en el estado de bienestar. Hay un aumento del nacionalismo, y no estamos hablando de América Latina, ¿no? Aunque esto ya se veía en Europa especialmente, ¿no? En Europa, y lo vimos en Estados Unidos también, ¿no? Con Donald Trump, ¿no? En Europa está fuertemente, se ha incrementado en la última década el nacionalismo, y aquí en América Latina, ¿no? Venezuela, Nicaragua, Ecuador y Bolivia han estado en esta vorágine, ¿no? Ecuador un poco que se salió de ello, Bolivia se había salido pero ha regresado porque nuevamente la corriente política que lo manejaba antes ha vuelto, ¿no? Bueno, Nicaragua y Venezuela continúan igual, bueno, en el caso de Cuba sigue igual, ¿no? Y hay otros países, como el caso de Brasil, el caso de Perú, donde los nacionalismos se están exacerbando, ¿no? Se están exacerbando. Entonces, surgen grandes oportunidades. Mirándolas desde esta perspectiva, las, las empresas no tienen la capacidad para reemplazar las importaciones, por ejemplo. Y es ahí donde van a requerir profesionales y técnicos para ayudarles a facilitar a que ellos puedan mejorar su producción, ¿no? Puedan mejorar su calidad, ¿no? Para, si es que llegamos a un país donde se cierran las fronteras a las importaciones, ¿no? Entonces surgen estas posibilidades, ¿no? Claro que a la población les va a traer problemas porque los precios se van a subir, definitivamente. Se comienzan a disparar, comienza a haber mercado negro, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pero esta es una tendencia mundial, no es cuestión de América Latina, el aumento del nacionalismo, ¿no? Y por supuesto, las desigualdades, ¿no? Hay una mayor cantidad de desigualdades en el mundo. Los que tienen más tienen, los que tienen menos cada día tienen menos. La pandemia, por ejemplo, los países de América Latina, ¿no? La denominada clase media se ha cortado, ¿no? Gran parte de la clase media ha pasado a la clase de menores ingresos, ¿no? Pero esto ha surgido también de que los gobiernos, los estados, comienzan a trabajar más fuertemente en trabajar, invertir más dinero en lo que denominan en su estado de bienestar de su población, ¿no? Y surgen nuevas opciones de oportunidades de empleo, ¿no?
para poder apoyar estos programas de estado de bienestar, ¿no? De estado de bienestar para la población. Entonces se abren oportunidades interesantes ahí, ¿no? Y otra cosa más, como dice Yolanda Cacadadze, ¿no? La ex ministra de Medio Ambiente de Ecuador, dice ella, el mundo reconocerá que la salud de los ecosistemas es igual a la humana y centrará una nueva atención en el medio ambiente. Muchos expertos hablan ya de la siguiente sindemia, que la sindemia es la suma de varias pandemias, ¿no? Habla de la sindemia que estará marcada por los problemas con el medio ambiente. Marcada por los problemas con el medio ambiente, ¿no? Si ustedes recuerdan, más o menos en el mes de mayo del año pasado, en plena pandemia, ¿no? Comenzaron a surgir algunos videos allí como los animalitos del bosque estaban regresando a las ciudades, ¿no? Porque estaban vacías y entraban ellos ahí. Había unas fotografías de cómo desde fuera, desde la tierra se veía de cómo se estaba la tierra en cierta manera curando sola de estas heridas de contaminación que nosotros los humanos le habíamos hecho, ¿no? Entonces, nuevamente se ha empezado el consumo, ¿no? Ha empezado el consumo, sigue el consumo y seguimos malogrando el medio ambiente. Entonces, pero eso es un tema que se viene, ¿no? Hay muchas empresas que están invirtiendo fuertemente en temas de medio ambiente, cómo reducir la contaminación, y se abren oportunidades. Pero es un tema que que va a ser vital, que ya está siendo vital. Con ahora que ganó Biden en Estados Unidos, ha cambiado su postura, que es diferente a la de Donald Trump en cuanto a los temas del medio ambiente, ¿no? Los europeos han sido siempre los líderes en ello. Se está trabajando en ello porque no hay opción. Todos, absolutamente todos, estamos siendo afectados por los problemas de contaminación, ¿no? Noam Chomsky es un hombre que trabajó mucho en investigación que tiene que ver con el lenguaje, pero también escribió varios libros. Y hay una frase que me pareció interesante compartir con ustedes al ver el futuro y cómo mirarlo, ¿no? Él decía, necesitamos preguntarnos qué mundo saldrá de esto, de esta situación que estamos viviendo, ¿no? Noam Chomsky el año 98 ya se retiró del MIT, ¿no? Tenía 90 años, tendría 92, ¿no? Entonces él preguntaba, ¿qué mundo saldrá de toda esta situación que estamos haciendo, ¿no? Ya tenemos, por lo menos ya se están abriendo espacios en Marte, ¿no? Están haciendo investigaciones porque estamos buscando otras formas de ir a vivir, a salir de aquí, si es que no hay arreglos en el medio ambiente, ¿no? Pero Chomsky también señala, ¿sí?, ¿cuál es el mundo que queremos vivir? La pregunta es para mí, ¿qué mundo quiero yo? Porque ese mundo que quiero yo tengo que construirlo. Yo tengo que construirlo. No esperar que otro lo haga, esa es responsabilidad de cada uno de nosotros, ¿no? Y el futuro lo construyo yo, ¿no? Entonces, la tercera lección, mirar más allá del evidente, de las cosas que están sucediendo, tengo que mirar qué cosa interesante, importante hay para mí allí. ¿Qué oportunidades se me está ofreciendo? Muchas veces nosotros está allí la información, pero no la visualizamos, estamos con los ojos vendados. ¿No? Entonces necesitamos, ¿no?, quitarnos esa venda y mirar las cosas de diferente forma. Entremos ahora mi labor de periodista dentro de esto de enfrentar el futuro, ¿no? Entonces, como periodista tengo que comenzar a recolectar información, tengo que investigar, tengo que teorizar, establecer tal vez una respuesta a lo que está sucediendo, ¿no? Validar eso que yo estoy pensando que podría ser, lo tengo que validar con algunos expertos, con personas, ¿no? Y establecer una propuesta de esto que acabo de investigar, acabo de ver, acabo de informarme, ¿no? Y tengo que hacer una propuesta. Tengo que actuar como un periodista, ¿no? Entonces, recolectar, investigar, teorizar, validar y establecer una propuesta. Ese es mi accionar como hombre de prensa dentro de este trabajo que hago para
para subirme a la ola de mi futuro, que yo lo construyo, ¿no? Y entonces necesito yo identificar qué recursos requiero para poder actuar. Yo necesito recursos para poder actuar ante esta situación, ¿no? Y tengo que identificar cuáles serán mis fuentes, de dónde yo, periodista, voy a tener mis fuentes que me dan a dar información de primera mano, que me van a permitir desarrollar mi trabajo. Tengo que identificar mentores, personas que me transfieran sus aprendizajes, para no recorrer ese camino que ellos ya lo hicieron. Y tal vez recorrerlo, sí, con lo que me comparten, analizarlo y tomar la parte que creo yo me podría ser útil y no recorrer todo ese camino que ellos hicieron, en una parte que es la que más me interesa o es la que me ayudaría mejor. Lo otro es comenzar a buscar referentes, ¿no? ¿Quiénes son los que están allí, que están investigando, que están hablando, que están compartiendo, que están preguntando, que están gritando, que están observando, etcétera? Tengo que buscar esos referentes. Lo otro es desarrollar competencias, ¿no? Como la empatía, la escucha. Tenemos que tener, es interesante, ¿no? A lo que decían algunos. Nos han dado dos ojos para poder observar lo más posible. Nos han dado dos orejas para escuchar lo más posible, ¿no? Y una sola nariz. Entonces necesitamos escuchar muy bien. Escuchar y observar de lo que está sucediendo. Tengo que desarrollar otra competencia de la síntesis, porque voy a tener abundante información que tengo que sintetizarla, ¿no? Y eso me lleva también a desarrollar hábitos, como el hábito de la lectura. Tenemos que leer. Entonces son algunos recursos que yo como periodista debo contar para enfrentar este reto, ¿no? ¿Y cuál es la lección aquí? Que con toda esta información que yo tengo que organizar mi minería de datos. ¿Qué significa esto? Que tanta data, tanta información, datos que yo tengo que organizarlo para poderlos digerir, para poderlos utilizar, para poder maximizar. Eso es lo que tengo que hacer, porque voy a tener abundante información. Y como decía Albert Bosch en su libro El explorador del futuro, ¿no? Como explorador, porque ahora ya entro en la otra parte, el explorador, aquel que se lanza a pesar de no saber. Imagínense Cristóbal Colón con la poquísima información, con unos barcos endebles, ¿no? Sin saber cómo será el asunto, más adelante se lanzó a lugares donde en función a su experiencia nadie lo había tenido, ¿no? Entonces él era un explorador. Entonces Albert Bosch señala muy claramente, dice, adentrarse en tierras que nunca habían sido descubiertas ni cartografiadas, sabiendo que había muchos riesgos e incertidumbres, pero también muchas oportunidades, ¿no? Nuevos conocimientos y experiencias interesantes. Que no va a ser fácil, no va a ser fácil. Que vamos a tener caídas, vamos a tener caídas. Pero más van a ser los aprendizajes, ¿no? Más van a ser los aprendizajes que vamos a tener ahí. Aprendizajes de cosas nuevas que me van a ayudar, pero también aprendizajes de cómo no hacer las cosas, ¿no? Entonces, ese es lo valioso de ser un explorador. Tengo que convertirme en un explorador, ¿no? Estar siempre investigando permanentemente, ¿no? Y este explorador que hay en mí para enfrentar y entrar a ese reto, tengo que prepararme. Y eso significa, por ejemplo, construir o levantar un mapa del futuro, o sea, un mapa hacia dónde estoy aspirando a ser. Porque como explorador tengo que tener una pequeña ruta, ¿no? Una pequeña ruta que me diga por dónde voy a ir en todo este mapa que hay del futuro. Donde en función de mis conocimientos, experiencias que tengo, yo me voy a centrar. Y también, ¿qué voy a llevar en mi mochila? Porque la mochila pesa. Entonces tengo que ver qué voy a llevar en mi mochila para poder enfrentarlo, ¿no? Para poder mantener el paso, ¿no? En el tránsito de las cosas que voy a encontrar, que voy a descubrir, que voy a aprender, ¿no? Y recuerden, si no vas, nunca lo sabrás. Si no vas, nunca lo sabrás. Tienes que ensuciarte los zapatos. Tienes que ensuciarte los zapatos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la lección aquí? Vivenciar para reconocer las oportunidades.
Tengo que vivenciar para reconocer las oportunidades, ¿no? En cierta manera, ciertas vivencias de otros me pueden ayudar en mi aprendizaje, sí, pero yo también tengo que tener mis propias vivencias. Si no las tengo, voy a perder mucha información. Información, sí, mucha información. Pero sí es bueno partir de vivencias de otros, ¿no? Para sumar a esas experiencias de otros, sumar las mías, que a la vez servirán para ayudar a terceros, ¿no? Y ahora terminamos con la parte de constructor. Entonces tengo que ser un constructor, ¿no? Debo tomar pausas en una aventura para hacer planes, ¿no? Que nos faciliten llegar a nuestro propósito. Tengo que construir. Y para construir tengo que hacer un diagrama, un plan. Y como constructor tengo que hacerlo, ¿no? Y lo que tengo que formular es mi plan de carrera. Estamos hablando en el ámbito profesional técnico, ¿no? Yo como persona en mi desarrollo de mi talento para el trabajo, ¿no? Entonces tengo que formular un plan de carrera. Y este plan de carrera, ¿qué debe considerar? Por un lado, tengo que validar. Mi primer punto es validar. Recuerdan que al inicio hablábamos de las expectativas con que iniciamos nosotros todo este proceso. Con toda esta vivencia de ser un periodista, de ser un explorador, ¿no? que le hemos constatado en la realidad, ¿no? Tengo que comenzar a validar mi propósito. ¿Estoy de acuerdo con este propósito que yo tenía? ¿Hay que mejorarlo, hay que reducirlo, hay que ampliarlo o simplemente cambiarlo? Hablando desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista profesional, técnico. ¿Listo? ¿Ya? Entonces tengo que redefinir o fortalecer el propósito que me he fijado. Y eso me lleva a que las metas y objetivos que yo me he propuesto son los correctos, son los adecuados. Son los adecuados. Y esto me lleva posteriormente, después de validar, a reconocer qué competencias, qué habilidades, qué logros tengo ahora. Porque en este proceso de ser periodista, de ser explorador, ¿no? Me lleva a esto, ¿no? A desarrollar, a adquirir nuevas competencias, a adquirir nuevas habilidades, ¿no? Y a descubrir logros que yo no había descubierto en mí, ¿no? Llevándome posteriormente a reconocer, a identificar mi propuesta de valor, es decir, aquello que yo voy a ofrecer a las organizaciones. Y esa propuesta de valor tiene que ver con qué problemas voy a resolver o qué problemas puedo resolver, en qué capacidad estoy para resolver problemas. Y por ende también tener claro cuáles son los beneficios que va a tener mi cliente por lo que yo voy a dar, ¿no? Entonces es importante saber, yo voy a resolverte este problema y resolverte este problema te vas a beneficiar con eso. Esa es mi propuesta de valor, que tiene que estar dentro de mi plan de carrera. Y por último tengo que comenzar a definir, ¿no? Las estrategias, las tácticas y tener indicadores. Es preocupante que algunas personas nos asusten los indicadores, ¿no? Será por nuestra experiencia laboral de que cuando nos ponían indicadores y no llegaba a la meta, me caía y hasta en algunas veces podía haber sido retirado de la organización. Yo tengo que poner mis indicadores para saber si estoy avanzando o no. Y si no estoy avanzando, analizar y ver por qué no lo hice, por qué no avancé. ¿Será que me equivoqué de estrategia, de táctica? Tal vez me equivoqué del objetivo o la meta no estaba bien planteada, no estaba vinculada al propósito y entonces no me entusiasmé. Entonces yo tengo que definir mi plan de carrera. Tengo que definir mi plan de carrera porque esto es lo que me permite cabalgar sobre el futuro. Me permite cabalgar sobre el futuro, ¿no? Entonces, ¿cuál es la lección aquí? Planificar, extraer el futuro al presente para que puedas hacer algo, a la key. Tengo que tener un plan. No, yo lo tengo aquí. No, escríbelo, créeme. Cuando tú lo escribes, lo redactas y lo relees, vas perfeccionando. Cuando lo tienes aquí, olvidas muchas cosas. Escríbelo. Y recuerden, la hija o el chamán o el brujo, ellos no resuelven estos problemas del futuro. Ellos no te van a decir eso, ¿no? No sirven para nada. No sirven para nada. Entonces,
Recuerda, la mejor forma de predecir el futuro es construirlo. Y yo lo voy, es Alan Kay, y yo lo construyo porque lo estoy conociendo, estoy sintiendo, ¿no? Esos aires de lo que el futuro me está diciendo, por aquí voy, por aquí voy. Entonces yo construyo mi futuro, ¿no? Pero hay algunos que en esa construcción del futuro estamos como como el niño que ven allí, ¿no? Del gorro naranja, ¿no? Que está mirando allí el muro, el pequeño muro, ¿no? No le deja mirar. En cambio el otro está en una mejor predisposición. Está mirando el horizonte para ver las opciones, las posibilidades. ¿En qué lado estás tú? Estas son las lecciones que hoy he querido compartir contigo. La primera, el futuro no es incierto. Da señales, ¿no? La otra lección, deja el pasado, suelta el pasado para tomar el futuro. Lo que ya pasó, pasó, listo, ya no hay vuelta que darle. Mirar más allá de lo evidente, hay que mirar más allá. Alguien decía, por ejemplo, en este vaso, ¿no? Muchos miraban el vaso medio vacío o medio lleno. Alguien decía, oye, ¿sabe lo que haz mejor, cambia de vaso? Pon un vaso más pequeño y vas a ver que lo vas a ver lleno, ¿no? Reformula, ¿no? Hay que mirar más allá de las opciones, ¿no? Más allá. Lo otro es organizar la información, la minería de datos. Tenemos que organizar, hoy día tenemos abundante. Tenemos que organizar para no perdernos, ¿no? Y lo otro es vivenciar para reconocer oportunidades. Tengo que vivir, tengo que experimentar, tengo que sudar, tengo que transpirar, tener esas vivencias para tener de primera mano información, ¿no? Lo otro es planificar, ¿no? Planificar para traer el futuro al presente. Estas son las lecciones que quería compartir con ustedes en esta presentación de hoy, ¿no? Y ese es el modelo, ¿no? Debo ser un atalaya para mirar qué es lo que hay en el frente, el periodista para poder investigar, el explorador para poder experimentar y el constructor para poder planear. Es sencillo, toma su tiempo, claro que toma su tiempo, claro que toma su tiempo. ¿Mm? Quiero agradecer a cada uno de ustedes, ¿no? A cada uno de ustedes por haber estado presentes hoy aquí. He visto aquí algunas notas de Facebook que me han escrito. Hay una pregunta ahí de María, ¿no? Sobre cómo enfrentar el futuro, ¿no? Cuando no tengo los recursos económicos necesarios. Bueno, lo cierto es que sí, definitivamente se complica un poco más. Pero hay otro tipo de recursos. Tienen que comenzar a identificar qué otros recursos puedes utilizar para enfrentar esta toma. ¿Sí? Aquí hay otra pregunta más, de Guatemala. Si deseo irme a otro país, ¿qué es lo primero que yo debería investigar? Bueno, si te vas a ir a otro país, tienes que investigar primero tienes que definir cuál es el propósito de irte a otro país, es definir tus metas que quieres lograr y los objetivos que quieres alcanzar. Y después que hayas definido eso, lo que tienes que ver, cómo eso en ese otro país donde pretendes ir, si es que tiene las facilidades, tiene los recursos para poderlo lograr. Cuando hablo de facilidades no me estoy refiriendo a que no sea de que voy y me la dan, no, que va a costar, pero por lo menos que haya la oportunidad, si yo trabajo fuerte, de poderlos tomar, ¿no? Y lograr lo que me he propuesto, cumplir mi propósito, lograr mis metas y tenerlos y lograr los objetivos, ¿no? Eso lo quería, ¿no? Aquí tengo otra pregunta también de Santiago de Chile, María Antonia. Ella dice: en las turbulencias políticas como la que estamos viviendo en mi país, ¿cómo enfrentaría la labor de explorador? Hablaría, no tengo tu edad, pero si eres una persona muy joven,
te sugeriría que comiences a tener experiencias aun cuando no son pagas, ¿no? Aun cuando no son pagas. Lamentablemente en nuestros países a veces no pagan las prácticas. La idea es tener la experiencia, ¿no? La experiencia. Y si eres una persona ya con responsabilidades, es definitivamente trabajar con mentores, identificar mentores para que ellos te transfieran sus experiencias, sus aprendizajes para poder enfrentar. Bien. Bueno, quiero agradecerles, ya no hay más preguntas, ¿no? Quiero agradecerles a ustedes por su presencia y espero haber contribuido en este paso por enfrentar el reto de tomar el futuro, ¿no? Y no quedarnos sentados en una sala de espera que al final de cuentas nada, nada, nada logramos. Gracias y los espero en el próximo webinar. Hasta pronto.